boca. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamás? Esa es mi mamá. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? No podés hablar. Sinvergüenza. Sinvergüenza. No podés hablar. ¿Este es tu nombre? Sí. ¿Cómo es? ¿Fernando Alarcón? Sí. Dale, decí cómo te llamas. ¿Sí? Mirá cómo está el cierre todo desprendido, mirá. Así está trabajando. Y así me levanté, loco. Ah, vos tenés, durmiendo. vos tenés que estar acá firme, no durmiendo, vos estás trabajando. Estaba durmiendo, me levantan. Ah, ¿y así hablas? ¿Dormido? Recién me levanto. Hizo un palo. Esto que acabamos de ver sucedió en la provincia de Santa Fe. Claro, quien grababa con su celular era el hijo de la mujer que se encontraba en ese momento en la camilla, había sido internada en terapia intensiva. ¿Qué es lo que dice este joven para que conozcan la historia? Y ya damos paso a nuestra siguiente invitada. Bueno, que así llegó este hombre que no estaba en ese momento en su guardia de terapia intensiva, que no estaba cumpliendo con sus funciones. De hecho, el hombre fue detenido, ya vamos a hablar de eso, pero que llega de esta manera, llega y da la sensación de que tenía que estar en sus funciones y no lo estaba, desalineado, que además parecía estar alcoholizado, habla de su aliento a alcohol y decide registrarlo con su celular. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La mujer finalmente murió, pero además este hombre fue detenido. Estamos con María Teresa Paz Kohler, ella es médica legista, para que nos ayude un poco a entender qué es lo que sucede en estos casos, ¿no? Cómo se trabaja. Bueno, claro, posteriormente, ¿no? Cuando hay una víctima fatal. En este caso, una mujer que tenía una encefalopatía multifocal y por eso se había realizado una operación de columna. Una operación que no debía revestir mayor gravedad, pero lo cierto es que hubo una cantidad de desprolijidades, dice posteriormente, pero tal vez este hecho fundamental, María Teresa, encontrar al médico en este estado. Bienvenida, gracias por estar aquí. No, por favor. Yo creo que hay que dividir las cosas. Sí. Primero aclarar que toda cirugía, siempre, por mínima que sea, hay un riesgo. Por eso se firma un consentimiento informado. Claro, sí. Y por un lado yo quiero dividir que la patología de la señora, que es lamentable que haya fallecido, y por otro lado la actitud del médico. En cuanto a la señora, yo me preguntaría, yo lo que he visto solamente son esos videos Sí. que ustedes me han facilitado. Realmente son muy breves, ¿no? Pero primero vería la historia clínica y ver, el hijo dice que tenía que tomar ciertos medicamentos para que no convulsionara. ¿Se los dieron los medicamentos? Bueno, es importante lo que usted menciona, pero no quiero seguir avanzando. Usted dice dividir la patología, separarla de lo que sucedió en esta sala, en el quirófano o en terapia intensiva. A ver, pero es importante, imagino para un médico legista, lo primero, ver si había alguna patología que puede responsabilizar a ese médico, más allá de que el médico luego tenga sus responsabilidades. Digamos, esas dos cosas se analizan, van unidas. Claro, bueno, pero todo lo que piensa ahí, lo que me refiero es que en tal caso hay que ver la historia clínica, si existen indicaciones médicas de que se den esa medicación para su patología de base, y si además las hojas de enfermería, está registrado que por otro lado la enfermera le haya dado la medicación a la dosis adecuada y a la hora adecuada. Sí. Eso por un lado. Bueno, el testimonio del hijo es que ella tomaba esta medicación que era anticonvulsiva, le evitaba las convulsiones, pero que cuando al estar en terapia intensiva no era el encargado él de facilitarle esta medicación, sino los responsables del lugar. Nuevamente ahí señala responsabilidades. Y que cuando le consultó a los médicos le decían, bueno, no pasa nada si no la toma. No, no es así. Claro. Desde ya que no es así. O sea, yo voy a hablar realmente sobre lo que corresponde. Sí. No solo sobre esa situación en sí. O sea, obviamente estando en terapia no le corresponde a la familia darle nada. Sino para eso está la enfermera y primero previamente tiene que estar la indicación médica del médico. Que tiene que darle la medicación habitual de ella primero. Entonces no es cuestión que diga no, y más si es anticonvulsivante, se sabe que al retirársela va a convulsionar. Así por un lado, porque eso sería otro tipo de mala praxis, por negligencia médica. Y otra cuestión es la actitud de este profesional. Primero habría que ver, que me pareció genial, pero no sé si se hizo, se le hicieron el dosaje de alcohol.
en Al sangre, médico. al médico, en el momento. Como él decía, y que fuera un escribano, qué sé yo, claro, para realmente ver qué hacen con la muestra. Sí, porque esa es la prueba fundamental, su apreciación de que estaba desalineado o El estaba aliento. puede ser una apreciación personal, digamos. Claro, es verdad que desde lo que es la justicia, bueno, debería habérsele realizado en ese momento el cotejo para ver si efectivamente tenía una dosis alta de alcohol en sangre. De todos modos, el médico fue detenido. Esto nos dice algo. ¿No se hubiera procedido a su detención? Sí. ¿Cuál fue la causa de detención? Porque la verdad que no lo sé. Claro, depende, dice usted, si fue por que estaba alcoholizado en ese momento o por el resultado final que fue la muerte de la paciente, que No, podría por haber sido resultado mala no va a ser praxis. seguro, porque hasta que no esté el resultado de la autopsia, Claro. nunca se detiene un médico. Mm. Ahora, no entiendo por eso el motivo de la detención. Yo no digo que esté mal, Sí. pero me refiero, desconozco el motivo de la detención. Bueno, podría ¿Vos me lo ser, podrías decir? en este caso, no, yo no tengo con exactitud, pero bueno, a ver, repasando un abanico de posibilidades, una es que no haya estado en condiciones en ese momento. La segunda es cualquier situación que se haya producido en ese momento, ¿no? A partir del momento que entra el hijo, cualquier situación a partir de lo emocional, digo, al discusión, pelea o lo que fuere, ahí dígame usted, bueno, algo que ya haya detectado de manera preliminar, se haya detectado de manera preliminar que estaba mal hecho. Yo no tengo la menor idea de qué puede ser, pero evidentemente por algo se procede a esa detención. Si realmente sí, tienen que tener algo, alguna causa. Desde ya no va a ser por la pelea del hijo ni nada de eso, pues sería muy personal y en eso no se va a basar la justicia. Claro. Pero ¿cuál es el motivo? No sabemos. El hijo sí puede igualmente haber detectado, o todos, no solo, porque vi que había alguien de vigilancia privada, el aliento. Sí. Si está muy alcoholizado, en cuanto habla, el aliento lo delata. ¿Es motivo suficiente? Ahora me dicen que llamó al 911 el hijo de esta mujer y que denunció que estaba alcoholizado y que en ese momento se procede a la detención. Pero yo le pregunto, a ver, de manera preliminar lo que uno piensa es, si no estaba en condiciones, llegan efectivos de policía, no estaba en condiciones de ejercer una tarea tan importante, un médico de guardia en terapia intensiva, de manera preliminar, ¿se puede proceder y prolongar después de esa detención? Porque es una persona que no está presentando sus tareas, no está prestando sus tareas en condiciones. La policía no puede actuar si no hay una orden de un juez. Sí, sí, sí. Por otro claro. lado, a eso me refiero. Sí. Por eso digo eso, de tomaría con pinzas, desconozco, o sea, qué pudieron ver para que sea realmente una prueba, como Sí. para detenerlo y que eso sea de tipo legal. Pero hay cosas que yo vi en el video, que en ningún momento lo vi hacer ninguna maniobra de reanimación. Bueno, lo que dice su hijo, mire, tengo las respuestas, yo le doy las respuestas de lo que Sí. dice el hijo, ¿no? Porque es la otra mirada. Lo que él le dice es que cuando el médico llega, no tiene, al estar en estas condiciones, la fuerza suficiente, ni siquiera para realizar la reanimación cardiopulmonar. Claro, la compresión. Claro, la compresión. Bueno, justamente en el video no se ve que a él le haya tratado de hacer Sí. compresión sobre el pecho. En absoluto, al contrario. No estaba ni siquiera cerca de la camilla. Y había otro, aparte no sé el grado, o sea, si él era un médico de guardia, si era el responsable de la terapia, porque después hay evidentemente enfermeras y hay otra persona de ambos rojos que no sé, sería un enfermero o sería... Sí, se ve algún que hay otro otras personas médico. ahí. Se Claro, ve que hay pero otras no sé si personas ahí alguno que... puede llegar a ser médico o no, Sí. que son los que le hacen las maniobras. Claro, claro. Bueno, ahí se lo ve en esta imagen, ahí detrás, mientras el médico da la sensación de que se va arreglando la ropa, que son otras personas las que le realizan Ahí esa está el de tarea. ambos rojos, justamente. Claro, sí. No puede Ese- ser enfermero. Sí. ¿Cómo te llamas vos? Perdón, pero igualmente la Esa es mi mamá. conducta ¿Cómo te llamas? es ¿Cómo te llamás? impresentable. No podés hablar, sin vergüenza. No puede estar así el No médico. podés hablar. ¿Este es tu nombre? ¿Cómo es? Y que día Fernando que durmió, yo te Alarcón. preguntaría, ¿qué hace? ¿Guardia 12 horas, de 24 horas? Hay que ver eso, porque si fueran determinadas guardias que pueden dormir un rato y cuando sucede algo, Claro, te va llaman. corriendo el enfermero, Puede lo pasar. llama
Y el médico tiene que seguir corriendo. Bueno, ahí volvemos a la diferencia fundamental, que es y que representa una irresponsabilidad gravísima, que es que una persona esté alcoholizada en su lugar de trabajo, sea Obvio. cual fuere. Ni hablar en un caso de una responsabilidad tan importante. Pero porque, como bien usted dice, María Teresa podría haber estado descansando, lo llaman, pero tampoco en el quirófano da la sensación de que este hombre esté haciendo lo que corresponde. ¿Y por qué digo esto? Porque rápidamente el joven comienza a increparlo, y entiendo que la responsabilidad de cualquier médico es, primero que nada, separar a esa persona que ha ingresado mientras le hacen Que no la entiendo reanimación cómo a su sucedió hijo. eso. Que estuvieron los familiares dentro del quirófano, todo el Bueno, mundo dentro logró del quirófano. ingresar, evidentemente logró ingresar el joven, y nadie lo detuvo. Focalizaron en O el tal estado de vez salud de siguió la al mujer. médico por verlo, la forma en que estaba, Sí. cómo se conducía. Claro. No, yo me refiero a que el hombre además contesta a la cámara, le contesta al joven, en vez de volcar la y mirada se del va paciente, alejando ¿no? de la paciente. Exacto, que como jefe de terapia intensiva, como bien usted dice, puede separarse un momento, ir a descansar, esto es lógico para cualquier médico. Depende de las horas que tenga de guardia. Claro, claro. Pero bueno, regresar rápidamente y volver la atención a eso, ¿no? Si uno Obviamente. está en condiciones. Ahora, ¿es esto un caso de mala praxis? Bueno, habrá que ver el resultado de la autopsia, pero y además en la historia clínica tiene que quedar plasmada qué es lo que trató de hacer o no hizo nada. Y eso también va a estar, sobre todo ahí va a ser importante, la parte donde anota enfermería. Claro. Porque él no intervino, así que él no va a anotar la historia clínica. Pero los enfermeros sí van a poner Sí. que actuaron, que trataron de reanimar y demás. Y la historia clínica es fundamental, porque es la verdadera prueba que puede condenar a un médico. Ahora, Sí. realmente, la forma, o sea, me parece, desde empezando la cosa más sencilla, falta de ética, como digo, impresentable, y bueno, y la negligencia, obviamente, si está alcoholizado, no puede ingresar a una guardia, a ningún tipo de guardia, No, claro. menos de terapia, pero ni siquiera a una guardia clínica médica. Sí. Sí, sin dudas. Bueno, ahora hay un largo camino, entiendo ahora, para poder determinar qué fue lo que pasó, y que, como decíamos, también empezará a partir del momento de la operación. Esta mujer, no olvidemos que después de pasar por esta operación, que recién les mencionábamos, tenía que ver con su columna, rápidamente pasa a terapia intensiva, es decir, no es una paciente que pasa a sala común, a habitación común, sino que había evidentemente un cuidado especial. No, perdón. Cuando A la ver. operación es importante, Sí, justamente para cuidarla, sí. se la pasa a terapia intensiva por ahí 24 o 48 horas y después a una habitación o una terapia intermedia o a una habitación individual. Bien, bien. Mi pregunta va a esto. A ver, ¿pueden haberla trasladado a terapia solo de manera preventiva por Sí. el cuidado de la operación, y no porque hubiera algo en esa operación que resultó de riesgo? Sería una cuestión de buena praxis, si la operación era importante y con las características de alto riesgo de esta persona, porque tenía una patología que convulsionaba, dejarla posteriormente, en forma inmediata, posterior a la cirugía, en terapia intensiva. Claro. Simplemente porque ahí están los enfermeros que van pasando y ven a todos los pacientes. Sí, pero a los efectos legales sí hay que, digamos, investigar en profundidad que en esa operación no hubo ya un paso previo mal dado o Obvio, aparte de esto va a ir impericia o lo que sea. se va a hacer una autopsia. Claro. Lo fundamental es el resultado de la autopsia. Sí. Junto con la historia clínica, igualmente el resultado de la autopsia. Bien, bien. Bueno, la verdad es que son muchos los interrogantes, ha sido una denuncia muy reciente, este joven ha contado lo que yo les decía, ¿no? La forma en la que encuentra al médico, cómo han sido sus días previos en terapia intensiva, habla de falencias respecto a la medicación para una paciente con convulsiones, para quien sabemos que la medicación, bueno, yo no soy médica por supuesto, pero es yo importante. digo, está bien. O sea, el familiar está muy dolorido. Claro. Por eso, pero por otro lado, la falencia de medicación, es lo que me refiero, hay que ver si estaba indicada y si la enfermera se lo había dado. Enfermera o enfermero, ¿no? Si no, no debería ser el hijo el encargado de controlar esa medicación, sobre todo cuando un paciente está en terapia, de ninguna manera. No puede estar todo el tiempo en terapia. Claro, Así claro. por ahí, el horario que tiene que tomarla. Sí. El hijo no tiene que estar en terapia. Claro, sí. Porque hay un horario reducido para entrar en terapia. Sí, Entonces, justamente por el cuidado de los pacientes. bien. Así que el tema está que una pastilla aparte de esas no se puede cortar así,
teniendo semejante patología. Claro. ¿Puede provocarle posteriormente lo que estamos viendo? Que, bueno, yo sé que se la pongo Convulsivar, difícil. sí. No Toman sabemos qué, pero anticonvulsivantes. convulsiones. No importa, pero el hecho está Sí. de que si ella viene diagnosticada con un signo de interrogante, digamos. Sí, claro. Pero por alguien que ya la conoce, que la controla periódicamente y le da anticonvulsivantes, Sí. bueno, por más que llegue a otro médico, el médico tiene que seguir igual. No le puede retirar anticonvulsivantes. Y entonces menos una operación o que vaya a terapia por el cuidado, porque ahí es para mayor cuidado todavía que fue a terapia. Claro. Entonces el anticonvulsivante es fundamental, porque se sabe perfectamente que en cuanto se lo retiren, convulsiva. Va a tener su efecto inmediato. Obviamente. Claro. A ver, da la sensación que hubo muchas irregularidades, o por lo menos lo que denuncia el hijo de esta mujer, la denuncia tiene que ver con eso, un proceso, ¿no? Ya desde esos 10 días en terapia intensiva, en este último episodio final, el médico, el encargado de terapia que aparece encima Sí, alcoholizado. no, aparte de lo que se ve en el video, evidentemente hay unas conductas por parte del médico, la forma de hablar, Sí, formas que son muy particulares. sí. Yo no puedo decir que si estaba alcoholizado, porque no sé, bueno, no tengo un resultado. Claro, hay que tener un resultado concreto. Pero sí reconozco que la forma de hablar Sí, era muy particular, la forma de moverse. sí, Y aparte que se haya retirado de terapia. claro. Cuando el hijo escucho, le dice, Sí, de la "Volvé, paciente. que vuelva, que está su madre adentro". Claro. Y él se va. Al contrario, el vigilante tiene que haber sacado al hijo y que el médico se quedara adentro. Sí, yo, María Teresa, le iba a preguntar, da la sensación de que hubo todo un proceso, ¿no?, de irregularidades y por eso también después suceden estas cosas, pero la sensación para el paciente es de desprotección, ¿no? Cómo un médico llega a estar en esta situación, cómo alguien en terapia puede no darle la medicación cuando uno confía. Está bien, claro, son casos excepcionales. Mi pregunta es al revés, desde su experiencia, ¿hay algo que el paciente o los familiares del paciente podemos hacer para estar más atentos, para prestar mayor atención y evitar esto? Es muy difícil. Es una situación difícil justamente porque uno no está al lado. Y aparte, no son casos excepcionales. Bastante seguidos, incluso con prepagas Sí, de alto nivel, donde el paciente está internado, que de golpe no se le da la medicación en el momento es adecuado. terrible lo que está diciendo. Y es más, podría decirle que hasta se da el caso, acá en Buenos Aires mismo, no hablo capital, pero en la provincia de Buenos Aires, que de golpe tenemos un médico que está usando la matrícula de otro, que se alquila. Ah, es increíble, sí. Hemos escuchado alguna vez, la verdad que es difícil presentarlo esto como algo que es común, ¿no? Que comúnmente sucede, que alguien puede alquilar. Tal vez, bueno, en los casos de medicina estética, ¿no? No, yo voy a consultorios decir muy privados o en claramente, general. te puedo contar un caso real. Sí, Como médica legista, y además soy médica del trabajo, sí. tenía un paciente que había tenido un accidente de trabajo. Trabajaba para Prosegur. Ujú. Entonces, estaba justificando su ausentismo y la empresa le manda un médico a la casa, que no quiso entrar nada. Bueno, entonces le firma bien para quedar entonces justificado su día. Sí, Dice, doctora, me dice, me viene a ver y me dice, doctor, escúcheme, el médico del trabajo firmó y el sello que puso es exactamente que el médico que atiende a mi mujer que está embarazada. O En sea, otro tenía lugar. la misma matrícula, el mismo nombre que la obstetra. sí. Es terrible lo que está diciendo, porque yo lo primero que le dije es, bueno, tal vez en una clínica de estética, algo clandestino, uno piensa, ¿no? Un departamento que se alquila para ofrecer cierto tipo de servicios médicos donde nadie ve. Pero acá estamos hablando de un médico enviado por además una gran empresa, o sea, que contrata evidentemente Claro, que a una empresa de terceriza, salud, ¿no claro. es cierto? Que terceriza, digamos, un control, o sea, una empresa laboral Sí. para el control de ausentismo. Sí. Pero entonces no termina acá la historia. Yo fui a la comisaría a ver, buscar el número de teléfono del obstetra. El comisario me ayudó y lo llamé por teléfono al obstetra. Claro. Y le dije, mire, simplemente le quiero avisar que alguien está usando su matrícula. Sí. Si alguien viene y me dice a mí que me están usando mi matrícula y mi nombre,
Sí, me preocupo, me sobresalto. Pregunto quién es. Es más que eso, con mi carácter, Claro. hago un escándalo impresionante. No, pero es lo lógico. Que aparezco, Y más para vengo un a todos médico. los pisos de todos los canales. Sí. Así cuando me visitan. ¿Y qué le dijeron? Bueno, simplemente me dijo, le agradezco mucho, doctora. Muchas gracias por avisarme. Sí. Ese médico, en la forma en que me contestó, quiere decir que lo sabía. Esto es ceder título. Claro. Sí, la verdad es gravísimo, ¿no? Estamos hablando de aquellas personas a las que nosotros le transferimos nuestra confianza, la confianza y la responsabilidad por un ser querido, ¿no? Nada más y nada menos, cuando uno tiene un familiar en terapia intensiva y en cuestiones que uno no entiende, además, en las que no puede estar encima, por eso hablo de una hay una cosa que voy a transferencia. comentarle. Sí, Viste que un poco fuera del tema, pero que viene bien para que sepa la gente. sí. Que por más que no tengan dudas, si quieren saber tomar conocimiento, cada persona puede pedir fotocopia de su historia clínica y no te la pueden negar, Bien. basándote en la Ley de Salud Nacional. Bien. Y para revisar o algún control sobre los médicos, en este caso que usted nos menciona, con las matrículas, ¿hay algún lugar? Porque los médicos La matriculados... Secretaría de Salud Pública, Claro. lo que era el Ministerio, bueno, Secretaría de Salud Pública. Sí, se puede ingresar en internet y allí están... Y uno llama por teléfono. ¿Por teléfono? Pues yo seguí también a un médico, Sí, que era los médicos exteriores, Sí. lo llamamos los hermanos latinoamericanos, sí. y bueno, llamé a la Secretaría de Salud Pública y me enteré que ese médico sí, estaba matriculado y demás, pero a veces tiene la matrícula, pero por ahí están autorizados a trabajar, en el lugar donde estudian. Claro, en su país, no No en todo. otro lugar. No, en nuestro país, Sí. pero a su vez vienen a estudiar a nuestro país. Bien. Y solo pueden trabajar en ese Claro. lugar. Pero hay otros países que directamente, por convenios internacionales con la Argentina, bueno, tienen que sí presentar todos los papeles y demás y demostrar que se recibieron en su país. Sí. Y entonces tramitan y sacan la matrícula nacional y pueden trabajar. Hay otro que tiene que ser reválida. Claro, bien. Bueno, entonces me dijeron que existía, pero ya después, para poder llegar y ver realmente si era dicho reválida o estaba autorizado, ya ahí no podía llegar yo. Sí. Tenía que ser la paciente. Claro. Bien. Pero se puede averiguar. María Teresa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que es un tema que siempre preocupa y muchísimo, pero bueno, es bueno saber a dónde uno puede recurrir, ¿no? Dónde puede llamar por Es teléfono, más, averiguar, el si Código tiene alguna Civil, duda. Discúlpame, el Código Civil y Comercial de la Nación, Sí. la actualización del mismo, también habla de los derechos del paciente. Sí, bueno, muchísimas gracias y es importante conocerlos, ¿no? También para defenderlos. Muchísimas gracias por estar No, por aquí favor. con nosotros. María Teresa.